Listo. Ustedes dos aquí. Gracias. Buenas tardes. Hoy es viernes 14 de octubre de 2022 y estamos dando inicio a esta clase de literatura venezolana que por bondad de la profesora Lisset Martínez, directora de la Escuela de Letras, se ha convertido en una clase abierta. Esta clase es sobre literaturas indígenas venezolanas. Es la primera clase de ese tema. Y para esa clase hemos invitado a Miguel Ángel Cortés Cardales, que es un indígena del pueblo Jivi, a quien luego voy a presentar. El tema de las literaturas indígenas es un tema ampliamente caro a esta escuela, y el hecho de que, como va a ser ahora Miguel, nos hable en un hermoso idioma indígena, como son todos los idiomas indígenas, hermosos, sonoros, que nos llenan de resonancias, de vida, de sueños, aunque no los entendamos. Yo no entiendo nada, pero cuando los escucho empiezo a soñar, ¿no? Y me pasó desde que tenía 13 o 14 años, que fue cuando escuché por primera vez hablar en un idioma indígena. El primero fue el Eñepá o Panare, y el segundo fue el Piaroa o Otuja. Y cuando escuchaba a los indígenas, pues me emocionaba tanto, soñaba, creía que bueno, que llegaba al cielo, como de hecho llegaba cada vez que lo escuchaba. Entonces, bueno, ahora vamos a escuchar a Miguel, y decía que es un tema, perdón, caro a la escuela, porque en la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello siempre ha habido como un tema preferencial las literaturas indígenas. Y nosotros por muchos años en la escuela tuvimos como profesor a Fray Cesario de Armellada, que es un misionero capuchino egresado de nuestra escuela en las primeras promociones de comunicación social. Fundó y dirigió por muchos años la revista Venezuela Misionera, que sirvió de órgano de divulgación a las investigaciones de los misioneros capuchinos, y a través de sus páginas se divulgó la literatura Pemón, la literatura Guarao principalmente, y también muestras de otros pueblos indígenas, entre ellos el Yupa. El padre Armellada, cada vez que había un acto en la universidad, cada vez que había una reunión, hablaba en idioma Pemón. Y siempre nos decía cosas en idioma Pemón. Si se prendía la luz, él decía, se hizo la luz, y lo decía en Pemón y nos lo explicaba. Y era un encanto escuchar. Y secundó como una de sus alumnas y discípulas favoritas la doctora Lil Barceló Sifonte, que fue directora de la escuela, profesora de esta materia de literatura venezolana, y también una incansable promotora y difusora de las literaturas indígenas. Entonces, para darle inicio a este módulo de nuestro curso, hemos invitado a Miguel Ángel Cortés Cardales, indígena Jivi de la comunidad de Coromoto. Coromoto es una aldea Jivi que está ubicada a pocos kilómetros de Puerto Ayacucho, en el sur, en la carretera hacia Samariapo. Y es una comunidad que tiene un encanto natural muy particular. Yo diría que es uno de los encantos naturales más especiales de las cercanías de Puerto Ayacucho, que es el famosísimo tobogán de la selva. Miguel Ángel desciende de una familia de sabios indígenas. Su papá fue un gran chamán, un reconocido chamán del pueblo Jivi. Los Jivi, como seguramente lo va a decir, también reciben el nombre de Guajibo, y forman lo que hoy en día se considera una nueva familia, nueva en el sentido de la propuesta de su agrupación, que es la familia lingüística Guajibo, que integran el Jivi, el Sicuani y el Cuiva. Los Cuivas habitan principalmente en los llanos del estado Apure. Entonces, Miguel Ángel además es estudiante ya tesista de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, y ha colaborado con nosotros. Es la tercera o cuarta vez que viene a la escuela a dar esta conferencia, y siempre ha sido muy exitoso en todo sentido en esta escuela, ¿no? Así que, Miguel Ángel, sin más preámbulos, te cedo la palabra.
Mi nombre, como acaba de mencionar el profesor, mi nombre es Miguel Ángel Cortés Cadales, vengo del estado Amazonas, pertenezco al pueblo Jibi, como mencionó que se han dividido en subgrupos, está el Ticuani, que habita en Colombia, y los cuyos viven en Apure. Bueno, ya como ya la parte de la introducción, ya el profesor acaba de mencionar todo lo que es donde yo habito, vivo en la comunidad de Coromoto, cerca del Tobán de la Selva. El tema de lo que se va a tratar hoy es sobre el árbol de la vida, que es el Cali de Bernay, y ese es el origen de la vida, donde el Jibi ha dado su conocimiento, donde ha dado su enseñanza. Ese como es el tronco de la matriz de los pueblos Jibi. Porque Miguel Ángel nos va a contar una historia inicialmente en Jibi, y aunque no entendamos nosotros el discurso en Jibi, pues como dije antes, vamos a disfrutar de la sonoridad del idioma y nos podemos imaginar lo que él está diciendo, y luego él nos lo va a contar en español. Yo no quiero decir más nada de esa historia, pero es una historia muy hermosa y muy importante. Ika tahamonay, ayn hot naekin, pakasi pagti sa hena liwaisi, patah liwaisi nema, pakuna isali nei matake nema, patana kuru mine kenema wahe patah hume, ayn wahe pakasi pagensi, Cali Bernay ha. Cali Bernay, bahai takanihi, apa ya putaci tahamonay, bahanta kuti-kuti bahinuti. Matake baha imasi pona biwa penato ha. Siapa dah kita hiu na wai biwa. Mereka itu tuh pada biwa bahai pun pada biwa. Dia mona ya hidup pada media sih. Kamu punya saya tukuku biwa. Banakal tukuku kai biwa sa kupunu pipo pipo yang kiba kai biwa. HB pun. Cuma tak kevin kecil, pada biwa baru ini. Kamu saya kamu tukuku biwa masa bicara. HB pun pergi. Cuma tak kevin ni penahi pun hemeti mama. Kamu saya kai biwa ku betuku ya. Cuma tak kevin pun hemeti. Muhui penon hukare. Itu nak kita tahu tuh tak. Heji. Pergi benesta. Bono tipo kalau no tabia tipin. Seteh tipina. Pamo taman. Penahi pun hemeti. Amo tamani. Nemo moni kirana saya bono bukan. Vamos neva patamo cuti. Después time, después te cae bien uno. Si usted se pone sama ni, apa pun kamu dah kita kuat ya putan hai sebin. Kuti pen pita barkuan. Tuhun bin. Cae bien banakali bom. Marakuah pa banakali kuarai. Dunusi. Hai si. Después apa pi dunusi. Kuarai ba kuti cae bien. Hai sebin ne sama ni. Paya putani dah kita liwai sumene, dah kita nak paya putani ne warga dah kita. Ni itu punya hemeti. Kamu raba ofai kamu yang film merah ni pon ponain. Bah merah raba kuti bah ponain kamu raba pin pepu haveli na ponain. Hei cipina. Ofai punya hemeti. Hei, kan raba pu na ponain barpunus pakai percevali. Hei cipina. Kuti zaman hali. Bahkan bah pamona pin bah. Kamu teh mana beli bahan naiko, tene baku cikuci, teh mehtan kaiku nih. Bahkan naiko warna naiko warna naik. Bahkan beli kan itu ponta bina. Bahkan di sini opai pun, tan pun tak kita pun pe ponahal je, kuah kulit, puna pun.
Bah kucing itu pernah tua berkesan pindah ke tahi bina nama ibu bang. Arkoya bina bena muti bun ruka. Arkoya bina kucing bina pon atau bina. Oh pai bina pekupun awal bina pon. Bah minta huwe matu api bah maton sana terkait pehone ini kisah ini bang. Ahor bina kucing. Ini botak bina hirewa bina hirewa. Nah terkait bina. Bah bina pebuh pun abin bina terkait bina oh pai apa puhu bina. Una. Hem tu bina bah nak hei bina. Kucing pun tahu aja pun naik kote ke de pertama ter tabu kupon awet we kapon hei bina. Nih tu kucing pun anai bina. Kan rakot ay masih kapomponan merehir kan kol pompon di segura pemetaan mah penah misna. Kan ramat sama penyaputan watakah minta be kehidupan akal hewan. Dulu siram tertahan minta. Bala minta tahan minta. Takit tapi nak kuan bunhon bina. Pekani kuram tahan penhem ram ahi bira kuan ram tahan saya bentika ke bina anai. Oh bentika ke kuan tahan kuan. Ông hai mươi bên trên thằng nó ai thì mình cái bên là bữa chung tay mình ông phải em hi bên cái kamu ram tau hai kamu ram pinjam mereka ini ne pon ponain hai tu bin ông hai bên trên hi be kan hubungan kata ben pona kucing bin bah meta ne bah mat lo ni mereka tu ben ne bah bah ne bah pali ben ne bah penah di tempat bin bah bin kata kucing bah ông hai bên trên puna pun hem terjenjene ke hem susah tu bin. Huwe mtu dohot mtu namut debli kucing pon hek dek serta lebin kan kacik nahir terkebina. Nahir tu bin neva manua men begene ban mat to saat beli bin ini botot. Baru kali bat kucing tu bah bin. Bin. Dah pun bicet ba opai bin. Oh betul bin penah tu bin. Itapan halin pita palia. Bahapin itapan halin pita palia. Dah kita penikahina dunus si balatuna. Dah kita kuruan guirip. Dah kita kuruan binkan mah pekai kurupin sama bah kucing bin dah kita pekun mah bin pekan siapa ni kan. Puni bin bahane opai bin apa kah bukan. Bulu apin pene bukan. Bin. Kucing bin tene mah. Mah bin kan apa patuh tu penyebabkan bah dulu tekan teh. Pi tu bin. Hina bin kucing kasih bin. Suah hai bin ma. Tibu wezi bin suah hai bin ofai bin suah. Toh hopai mika. Dulu sih hai bin. Hina bin kucing bin pi je bin suah. Toh hopai bin. Nanti bin. Kucing macam tu white tabar tu bin. Kalau hobar bin penau tu jadi bin kucing bin tabu boso white tabar tu bin opai bin bas boso kucing bin. Kan pun saya tu ni opai bin. Kucing opai bin kamu kah na bah ni tan mungkin. Ada bin kan bah nak torrent dengan pianai nam. Bah bin merai bah bin bahai kunut bin bah jenis bin bah ni patnah terbun bah. Ke tamu nahi dekwam nahi. Markan baham kucing kan takit pekeni banyak kali pun pekeni pekah nakan bah janu kali yang nama takut kan pun imas sia kan pun makai dia. Sio tawahi kan apa kaji. Sio kan bah mau kan wahi kan hi bapa kaji sabah peto guna kisah bah kai bit wahi bom. Makan wati itu bang. Bah jabutan basio pun anu kai bin. Opai bu zaman hali. Sama ni bah event hai bin pihmon ni event zaman ni aku ni nak si pai bin liwais ni mah aku nak rutin ni mah pakoi ni wakai itu cane ti wah ni ketini ke barpona wah pona ini ke bar tiki bin ke barpona hawa hai bin ni mah pihmon zaman hawali hei bin zaman bin nah terkebin hai bin amat zaman dehwa hai bin marahwa tu ikut pakai situ hai bin. Dehwa hai bin. Mahi. Dehwa macam ni hai bin. Zaman bin pi tu bin. Jorok bin. Hai bin. Itu tahun tu bin. Sana bin. Ni bin kan. Tu bahkan pun bu.
Bahasa kuatan dulu sih matan pakuin sam kuci-kuci kaya masih haji bin pihmone. Saman pin dakit kebetulan pin dakit hibi pin pehi pin dakit bukan kebetulan. Dakit dia berikan kebetulan tentang dakit. Bahwa pin hukum lain. Kahine ba pin bahaya itu kahine ba. Bahwa pin itu kuna pin bah liwai si pin bah penaruh si kuna. Opai bu pin na no pe ke pin iso tu. Ake sega pin. Hai sega pin. Patanah terkebina kuci-kuci. Kuci-kuci. Oh, fai bukan kah na bang. Ne tani megan se otak kan liwai si na kan ma nehe peka inai. Kamu kan mah ne tani. Kian nu kan kamu. Ahoi mungkin dia macam iso ben nabi be ben mah. Opai ben mah kuci-kuci ben nabi be ben. Opai ben hot ko tahu itu ben. Opai ben ni hot ben ki bukan tadi takut i red ta. Bahawa ko na ben nak pata be. Hukuna bine bang hemeci. Karena raja putan sio tene bang pekai na nu kata kita kuih ne bahkan pe na kai na dia bahkan jabatan. Dari sana mesti tene wakil. Nanti hibian si barbeli hei pina. Sama pin hemeci. Ahena rabahan pani hi panotien ni. Ku akibat pana kuih ko patien bah pana ko pabro. Mar wakil konansi barbeli ni mana hitin sio tene pekai na dia nu ka. Kalibir na hawan ni konansi. Hei pin macam mana dia mau naik ni bang. Hei ben dakit dia ben bang. Bah ben pona. Bah ben ne bah pona si bah pon ni bang. Bah pona hawali ni bang. Pekai na penakai na hawali ni bang. Bah ben ne bah pecin ek ben bang. Manua me ne ben. Bah ben hawat dan dah mau dekwa ko ni kibien ni kabien sa hei ben. Kan lai. Pona hi kubien. Ko kuan inoho Siton ho kubien aswan instan hair mo hei ben. Bah ni si tamon pai tu makan hei ben bah. Thầy mau khi ta konan sei bin ba. Itu bin ba. Amai to khibina. Kubu to khibina mai ji. Pa khamar pa chicken ni him. Pa khamar hoy pa bu mo tiot ne awat paru benan. Hey bin ba. Awat bin ba rubenen bin ba. Kubu to khibin dakit amai to khibin rubenen. Wai ta berne bin. Bin bu to. Konali bin ba. Di pali bin ba. We tamat patira ba bin ba. Tani mo kira ba. Pai tu munsan ni. Hey nama ko pai tu munsan hey bin ba. Hey bin ba. Pana matasor hoy ba pil papil munsan hoy bin hey ba. Bah bin ahnya bin ban bah bin jeng na ter bin ba bin hey bin ba. Marana terka. Tomali naira mah tomali bah nah terka bin hey tan terka. Hey bin sibi ba ahnya mata ke bin hey ba. Bah bin ne berhodan patne ba. Hey bin. Sama di depan ko ini wakil itu sana itu depan ko ini ponakan termasuk ikutin hey bin. Na do pata pinan tuba pinan marai he bikan tuba peta ini kementene parkunane wan simaki tanah to pinan iso tak kan burte bikan na do pata pinan nikacin terne wahin depa ko ina wakil katin nikacin he bin katin ayan he pinan depa ko na kubin si ahibo apa kaina si palibo apa kaina depa ko na kucin saya bin kenang tu he bin zaman terkarat tamu komponan palamik ho ibin berkarawak ponan cibu ibin ibin neven kate pona wahira dakitra hot apa pona tan ibin hot ta ponan pena ver tu ibin aho bin pona bin nawut ibin aho bin pona bin opai aho bin pona bin aho bin pona makin bin pona dakitni ya bin kan pokok pena versi bin ba pakamara hot painan paponan rabang pa akwai bihua mentera pakan paponan papacin raka bin bin ba bahkan kai hume bin barota karena itu bin bakoi ba nabi bin ba bahkan pon rek bin ba amo bin
bahkan pun dulu de pemona tamu amo na hino hibna kala me ko pemo ya pakai ni dah de pemona kita mau amo ten hino hibna kita pele bina wifi pun dejó hibna pakan dabo amo pakai sila hai cerah hibna bahkan pun go hai otra pombon hai kasi bin meji zamani bina tempat pin bin kene bin kahujali ibin dei puminirwa penaje jipina bahibio bina nakai pi bina kene taman huya bina bina meji ibinai zamani meji jane jipika amo akhena kuam ta wahi bang kala na wakin sai bina abu gerah ibin bukan betin mara aku ini apa nakati apa bercepai sih betin bukan betin sih telenahinan pas sebagai imo koyote mereka se konan sai bina benar kami kasi pun mereka se pakai siwa kainan sai bina benar hotel kasi ikan benar dah bin pon lipin ba dia bot lipin ne kan lain sini nah bekhebne ba bah bin kan apa sih kan ikan dengan parlamen kan punikan tapi kan nah kam ne bah ai kota kan tapi ne kan dah kita punya dah kita kur bin kan ya kota bin kan jaka pong si fal se tapi dah kita kurang kasih baltan bin kan dah kita jaka nu kan bah bin pon liang amo hai bin deh ko hai akan nasi bakan tra mar ahin sikur pakai si pai je jai bin deh ko hai bin pakai nawu je tra patan narut ne si pali si macet si ko kira pakai nawu je tamu mohi ahi mara penet hot si kan kaina bokas per hot si pali macet takit kurang hot bomnya ahi apa kainan hai bin saya bin bat pune bin na to asi bin bat nune saman bin takit kur pe yakutan na kuon pe yahana station heme bin amor saya bana kaya motor but saya nune bin saya na to asi hai bin he bin ibinai bin heme pumunir pe afi hawal bin ato bahasa baku ni baku sikura pakai na bohai hei bina huya piha bin pe mata pin hawali saman hawali bin hei berang armun ra kai sara armun sa pe itu terana to asil kan merabira ne bang wahi bah itu tane tu kai kuil bah aku bikun ho wahi bah mai merabira ne wahi dakit na to wek hutian se wek pitien tine aspan wa kana bi ne kene bah wat nikatine kene kaliwer hei bina bahai kan kasi pun lihat amo hai bende ko hai mana marahan bahang dah pata ponane ke mari bahang kai liwese pakai message bin bahai baham takam apa kai nam sipali hi bahang ate dikim apa kai nam hai bina hai bo tamu hai apa kai nam mar kai nam pakai rutib teng hai bina ko do bayo bina mar do bayo pakai to kapon se batu bina hai bina do bayo bin ruh bin bat do bayo bin baham bat ben yo dah samani bin hekta meta hekta PBC ko meta ne na beken samani barpai patone la bo hay bin na tu barai bin samani ne varota pamohalia palameko bin mete na tu bin kate bin hamet ne ba ibinai ibin samani hamura ba kainin ba ne ya putain ba bam ne siotar kuna na humal pichen vamos palameko arrotra kamu wastir tika din hadu kibo hoparan kan kibo ru kone ba pe kibo in mo to yot heben heben ne bataman ar ko ne ran itane itu heben bah tene ba arrotra palameko tene tu ne na humal pit ho bin ne ba hu me pe ne bin ho he saman bin ba wastir bin na tu kibo hopar ne ma pun harka palameko har bin ka palameko bin ben bah na haid nama tahir terbin bah nama tahir terbin bah boleh ben nema ya ni besua ben bah ni besua ben bah bah terbang kayak mata kiu ha hitam tani wa top ben suwa ben em tani hol ben pizza pay tani ha si pali seti dakit aku ria ben ne ba ke mata ke ne ba batai ne kan ne ba baku ne ne ma sirte ta pala mega ahna mata ne bahai mata ke ne ba pen ne ko ba dakit ben kan
Hukuna pun memang pertama ni tiga ni, sudah subin tu orang bahan kamu ki pakai tu so tenan ya ham tu berpawah tu, wah ini, kamu ki bicara bahot pakai tu sidis pakai tu bahasa jakab saya pun hey, dah kita pun bahan not pun, kamu pat rabakan bah, pat ponah dan iba akhirnya tu bah, patah kemaraki hati, tapi ponah wah ini, hey, nih sebenarnya aku nih. Bam tene sama ni dah kita pihak mana mana menot kan dah kan dah kita panor bu hai ben dah kita kan panor pun ba bam ne ba am hu mentene ba kapon mentene namu tawa pin tawa pin ba e foto tu mes pin ke hu mentene pin be wa kam tu pin me je ko era ke be mata sar bu hai ben mata sar ko ben ho wi bo pin pista ba kade ben itane ben batu ben kate pista pin ema gue pin taman me ba hu sar pan pa mata sar kambu marah makan tengah terken hai pin Bantu hai benda makan tu bina teh no apa honek muno taman kamu de berkuan rukan hai bina andra nawu tekan andra karena hawasit dia terugikan pebok dia tu pebok mana rugikan bu hai bina kampin taman kan tapi nawu tetapin rukan wai tebarkan pina nah pemakar nabu hai bina kamu hai bina bini ahor bina pempunan bini ni ba Oh sopan mer bah itu ni tonu itu ni tonu kampin dapat no kana mutiat na boke kan hoy itu lah kampin no tak kopi dia tapi no sama teketin happy yang makan tapi kan sama tekil kali ini berjalan ni kamu happy nah kan ko ibu ibu ni happy nah takur kan wae kan wae pun nak topi sebagian macam tekil kan wae macam kan pakai ni warna ini ka dengan kan wae pun nak topi sebagai kita harga naik tu happy nah Tene bang, tonu pinagan bah mata tih tengkai. Amo hai pun bah pun bah nak ketot pan bo hai pun. Sama me dekai bah ubin mah hot merah hibo dah kate se hai pun. Bah ka ne ban sabang mata rancar pun bo hai pun. Pun mata rancar pun pun mata ko ti pun bah. Dah pun hun kate na pon pun bah kate bah. Bah pun palia pun bah pun pat ne bah sama ne tamu hai pun tamu ne patera hai. Nikatin teren ahin ba kali biyo ne matu tu ma matona nikatin teren ba pernah hibi sama ni ba ba nikat sikar berci sikar tarte ben tu ben mesin te kati meru bahai kon kati ti ba katapan sai ben kati ben te nama ko ben kati dah kita na ben kati no ko biyo kali berne hibin kati dei peri tane che hibin hibin kati ben nikat ben kati kati ba sikar kati badak kita nabano ko ibn sama ni ahne rabang kati nago patin sini bang ne baja hibian sini bang ahna pakan empu tu ko ni bang ne ba ku bine ko punah ibn ne sama ni pihmo nai he ibn ba bin nama tahu ibn hod nama tahu ibn pemon ibn asik tu bin pan kecil ba bin ku buta ibn me taman pakamu patikat ni dah kita naik tu itu kira pakaponan tahu betul pakaponan papencin papenai tu itu bo hai bina sama ni pugu hali bina pak pugu ni pun hai bina hey amo aku ada pencintaan hai bina hey bina bang apa nak ketemu isot kan ketemu bang papin kehadibi bin bang nah na bin kehadibi kali nah bina pugu ni memang dekho am tak baik terpianu hai bina ini betul betul aku ini betul betul bahan ru ke pin bang John ho hui pa italu mau pin ne kamu emang itu benar kamu tambah ne pekunoni berarti kutian ni kutak hobian ni cikum tane hai cepin hei benar hu ni pin bah mau ikut tahu pin bang ini betul John ho terai ho cepin cikum pin kok baik pin bang nah itu kita hai benar sama ni macam materi kamera bapa kenuniamu
Asing tekan kamu tuan. Newon tiarkan awon sohum tekan. Pamuraba bah panakai hiu ben bah. Cita pak kutil itu bot kampin itu bot. Arhot pakaitan itu pak tahu ini marahi. Kai kuat. Hei bin bah. Bah bin material bin huna ya bin. Unubot tapi ni makoyo ikut tahu bin. Ikut tahu bin. Hei bin. Bah bin bah material ni bah bin kan tahu dengan kucing. Kemudian tu pot war kemudian grup kono bin bah material be. Nih bah bin bah barpana bin bah ho ban kia bin bah kalibir nai. Dah kita ni bin dah kita kuti bin dah kita pernah kai kuti bin bah bin bo bin bah. Semua dah bin kan. Meta pinia. Nak Jakarta betul ke pinia, pernah tu har pinia. Hipir. Nono hipir matayada pinia ikuli. Tangwat betul apa nak kurun terpenan. Pamatian saya bah. Citra pakam kan wajib. Citra pak ubien. Ubien citra baca tu. Wah kain dia kita matakai hal ini bah namutu. Bah momo kini pekana tu kan ni. Dah kita wah kini pakai nama tu wah kini makan sih pekai ni kita matakai hal ini. Dihemon zaman pin hemai pun. Hei pin. Arfu kain ni pin bah. Device kali berna. Saline matikan ni pakai nama pensiteh tanah terkah. Mah pahan pakai sipar sitah mana. Papakam pernah yakinai. Ini pakai to sipar betul kan. Patah device sih. Bueno. Con Miguel. Bueno, ahora Miguel no nos va a decir español, pero yo quisiera decir algo que me parece que es bien importante, Miguel, antes de que tú lo traduzcas, sobre todo para nosotros retomarlo en clase, ¿no? Los estudiantes de este curso. Fíjense ustedes la gestualidad que él utilizó. Fíjense que aunque nosotros no entendimos casi nada, o nada, nosotros nos podíamos dar cuenta que él estaba narrando una historia, que en esa historia había varios personajes, que esos personajes hacían acciones determinadas y que con esas acciones generaban determinados resultados y con sus manos lo veíamos. Además, sabíamos que algo sucedió arriba y que algo subía y otras cosas bajaban y todo eso. Y fíjense que todo eso estaba en la gestualidad, en la manera como además movía las manos, las inflexiones de la voz. Sabíamos que, aunque no entendíamos, sabía que era un diálogo entre varias personas, ¿no? Y además había palabras que se nos quedaron aquí. Por ejemplo, él las explicará después, entre otras kutsi, etcétera, ¿no? Y otra cosa que importantísima es esa capacidad de narración de las culturas orales. Fíjense que él no titubeó, se demoró un momentico para recordar solo una palabra y solamente utilizó, pero yo creo que casi nadie se dio cuenta, solo 2 palabras en español, que fueron oso palmé y ya. Porque claro, a veces cuando es la tentación de poder explicar cuáles son las especies que se están refiriendo, ¿no? Leticia, que tanto que estés con nosotros aquí. Entonces, pues bueno, ahora vamos a escuchar la historia en español. Yo no quise decir más detalles ni nada y le pedí a Miguel que no dijera nada antes de contarla en hindi y él ahora nos las va a decir en español. A mí se me olvidó decirle que aquí está Jennifer, la esposa de Miguel, y Acadé, el hijo de ambos. Bueno, entonces, Miguel, ahora sí lo puedes decir en español. Okay. Prestemos atención, que es sumamente interesante esa historia. Y kata hamona, buenas tardes a todos los presentes, estudiantes. La historia que le acabo de narrar o de contar es sobre el árbol de la vida. ¿Cuáles fueron sus principios? ¿Cómo se crearon? ¿O cómo se creó el origen del mundo de los vivos? Esto más que todo, cada quien y otro pueblo tienen cada pueblo tiene su historia.
Y en este caso, el de los hilos. Cuti Cuti, ese es un mono muy pequeño y es el más travieso de todas las noches. Y él siempre iba por un caño que donde todo el mundo se bañaba, donde todo el mundo lavaban su ropa, todo eso. Bueno, en este momento se está diciendo una ropa de son guayú. En aquel momento era su taparrabo, los guayú y eso. Y entonces, Cuti Cuti, mono de noche, iba siempre. Y de paso de eso, que él comía. De paso que él comía. Y regresaba en la madrugada con los fragmentos pegados entre los dientes. Lo que son las virutas de las piñas, de los merey, todo eso. Y entonces que en cada mañana cuando él llegaba para descansar, él decía a su nieto, nieto, sácame aquí que tenga entre los dientes. Entonces, los niños le sacaban los fragmentos y le mostraban a su madre, a la mamá. Y decía, mamá, nuestro abuelo moro de noche, nos dicen que le sacaron estos fragmentos, pero despide de un buen olor. ¿Qué será? Ellos se hacen esa pregunta, pero entre ellos. Pero en ese mundo todavía tan natural, no está bien desarrollado. O sea, pero después de eso viene que la persona que se lo va a aclarar eso, esa traducción. Entonces le digo, bueno, yo tampoco sé, vamos a esperar a nuestro abuelo Tsamani. Tsamani es uno de los ángeles, le había mencionado que son 4 hermanos, que está Tsamani, que es el mayor, Kahuyali, que es el menor, que es el segundo, el tercero es Ibinei, y la cuarta es una hembra, que le llaman Tuminirrua. Ellos estaban ahí presentes. Y entonces uno de los fragmentos que le mostraron a la mamá le dijo, bueno, esperemos a que llegue nuestro abuelo Tsamani y él nos dirá de qué clase de fruta será. Entonces cuando Tsamani venía llegando le dijeron, abuelo Tsamani, abuelo Tsamani. Y él le dijo, ajá, dime. Y una de las madres le dijo, esto es lo que tu nieto le sacaron entre los dientes, estos fragmentos, no sé qué será, y se la dieron. Y él la vio y la observó. Al observarlo, él ya estaba dando la respuesta de lo que era. Para confirmar todo eso, del fragmento, de qué fruta era, él la olió. Ah, huele sabroso. Es una fruta de comer. Esto es un fragmento de piña. Qué sabroso. Ah, entonces las madres comenzaron a regarse esa información, entre con el otro, dándose ese mensaje, que ellos van a tener esa fruta. Bueno, entonces, Tsamani le dijo, bueno, ahora, ¿quién y dónde? El que sabe es el mono. Pero mono, por su intencionalidad, o sea, por su mezquindad, por el egoísmo, hay unas partes de eso que ya después unas partes que se lo voy a decir por un glosario de cada concepto, de cada palabra, de su personaje del mono. Por su mezquindad, el mono dejó que nadie más supiera de eso. Y entonces le dijo, bueno, el que también anda de noche es nuestro abuelo Lapa. Lapa, bueno, entonces Tsamani dijo, bueno, abuelo Lapa, bueno, tú siempre andas en la noche y yo quiero que hoy duerma todo el día y antes que oscurezca le sigue
a nuestro abuelo mono hasta donde él llegue y cuando él regrese, tú también vas a llegar. Esa fue la misión que le dio Tamani a Lapa. Ok, él aceptó. Bien, bien, yo lo haré. Y se puso a dormir la Lapa todo el día. Ya comenzando las tardes, antes que del horizonte que el sol ocultara, se levanta el mono muy despacio, observando a la gente, de cada paso a la gente. En un momento se fue, muy súbitamente se fue el mono, pero la Lapa le estaba observando muy detalladamente todos los pasos que hacía el mono. Y así se le fue tras de él. Cruzaron el caño y le siguió. Cuando ya entrando la noche, como el transcurso de 6 de la tarde, o sea, la selva comienza de las 5 para nosotros, ya que estuviera de noche. Aquí, allá, porque ya a las 5 ya tuve ya el sol lo oscurece. Y entonces el mono comenzó a montarse por las ramas y por debajo iba la Lapa. En un momento, la Lapa había pisado una ramita seca y eso fue lo que escuchó el mono ahí arriba y dijo, bueno, lo que yo paso toda la noche, mi recorrida por la noche, yo no escucho ningún ruido. ¿Y quién será que anda por debajo de mí? Decía el mono. Y todo muy enfurecido el mono dijo, bueno, a lo mejor creen que yo como fruta de lo que ustedes no comen. Esto es lo que yo como. Y él todo ahí bravo comenzó a arrancar todas las ramas y se lo echó hacia el suelo. Y ni él tampoco sabía que estaba abajo era la Lapa. Él dijo, mira, esto es lo que yo como. Hongo, esto es lo que gusano es lo que yo comí, esto es lo que yo como. Todo bravo. Y la Lapa calladito yendo de debajo. Y el mono, bueno, siguió. Ya entrando a la noche, ya centro de la noche, que ya son las 12 de la noche, se aclareció con la claridad. Había tiempo en luna, ya aclareció. Y la Lapa perdió la pista del mono. ¿Y dónde? Vio colgando hacia oriente, o sea, para la parte hacia el sur. Y digo, ya está el mono colgado ya de un bejuco. Y así fue que él se lanzó, el mono se lanzó al otro lado, que hoy en día, bueno, un momento que todo era en tierra venezolana, pero como dividen hoy en día el Orinoco y el Río, está por la parte del sur. Y llegó el mono al otro lado y la Lapa dijo, ¿y ahora cómo yo hago? Bueno, yo haré lo posible de esto. Y él se zambulló como que sin ganas, ¿no? Llegó a la orilla donde que había llegado el mono. Cuando la Lapa llegó, lo que vio son todas las frutas de lo que mal comía el mono. Piña, cambur, plátano, lechosa, todo lo que hoy en día, lo que nosotros la consumimos, la comemos. El árbol contenía toda esa fruta. Y lo que estaba esparcido, lo que hizo fue la Lapa fue a comer. Lo que estaba medio bueno, él comenzó y bueno, se llenó y él comenzó a ir, claro, y lo que él quería, la misión, lo que él estaba allá arriba del mono, que fue la misión de la Lapa. Y cuando el mono arrancó la piña, que era inmensa, que era grande, y la sentó entre las piernas. Y en ese momento por debajo dijo Lapa, o sea, la influenció, ¡sua! Que se le zafe la piña, que se le caiga, ¡sua! A las 3 veces, el deseo lo que le impedía la Lapa, y se le zafó. Y la Lapa estaba muy astuto y lo abrazó. Pero como el mono no quería compartir con los demás, él vino atrás
de la piña. Cuando vio que de cerca vio que la lapa tenía la piña, ya él iba a ir de regreso por donde él vino. Cuando se zambulle al Orinoco, al agua, donde que el mono trató o sea, le agarró las partes de la cola a la lapa. Y la lapa se sacudió hasta que él había roto la cola. Y la lapa se fue con la piña y llegó ya amaneciendo, llegó en el pueblo, en la comunidad que estaban su familia. Y él dijo, mira, esto es lo que come nuestro abuelo mono. Y él come solito y nosotros, nada. Y nosotros no estamos quedando sin comida, o sea, no hay que, nos estamos muriendo de hambre. Y él lo que come, todos son manjares, lo que él come bueno, y nosotros nada, nos estamos padeciendo bien de hambre. Bueno, dijo una de las mamás, bueno, vamos a esperar ahora a que llegue nuestro abuelo Tamani, él nos dirá, ¿qué vamos a hacer con la fruta? Ah, ok. Y llegó Tamani, le dijo, estaba esos alborotos y la mujer, abuelo, Tamani, ven, abuelo, ven. Te tenemos una buena noticia. Ajá, dime, porque él la nombraba, aunque no son, lo llamamos hija. Dime, hija. Ah, te tenemos esto. Esto es lo que trajo la lapa que se le había quitado al mono. Ah, ok, para ver. Esto es piña. Entonces uno de los ojitos, él sacó y él la probó. Qué bueno, está sabroso. Y él la compartió a toda su gente, hasta el más pequeño. Todos quedaron saciados, todos probaron de la piña. Entonces ellos hicieron una asamblea para nosotros es UNUMA. Él dijo, bueno, ok, el único que sabe es Lapa. Ya Lapa sabe que por medio de Cuticuti, bueno, ya descubrió el árbol donde está. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, mudarnos de asentamiento hacia ese lugar. Ok. Y antes de eso, venía llegando, o sea, la lapa se estaba calentando cerca del fogón. O sea, todas las noches lo que él hizo de esa recorrida, estaba ahí calentándose ahí, sin que el otro venía pensando mal de él, que es el mono. Entonces llegó tan fresco que te estás calentando, como que tú no hiciste nada, o sea, imagínate, o sea, el culpable es la lapa, ahora echan la culpa que el culpable no es el mono, o sea, por la astucia lo que era el mono que le estaba diciendo bueno, prácticamente como eran como familia, antes eran familia todos, aunque no eran, pero eran familia. Y le digo, bueno, tú te estás calentando que tan fresco, y yo aquí porque, y tú me quitaste todo, o sea, me quitaste la piña. Entonces él está sentado, entonces se sentó al lado. Los dos estaban quejándose uno con el otro. Entonces la lapa dijo, pero si tú has descubierto una fruta, una mata, ¿y por qué no dices? Y tú comiendo solito, y los niños sacándote los fragmentos que tú habías comido, ¿no? Pero eso es más, ¿no? Bueno, los dos por medio de esa discusión se agarraron bueno, pelearon. Entonces los dos agarraron ambamente un tizón, una leña. El mono le quemó la quijada, el cachete a la lapa. Y la lapa le quemó en la parte de la barriga al mono. Hoy en día, si ustedes observan bien la lapa, tienen unos dos hoyitos por aquí muy pequeños. Y el mono, ese mono, bueno, es muy misterioso, o sea, es muy misterioso el mono, que no se deja ver mucho es un mono muy pequeño, el astuto. Lo que se ve siempre es en la noche, por la parte del Amazonas. Y él fue que le quemaron las partes de la barriga. Bueno, entonces, él confesó.
el mono confesó delante de la asamblea, antes de Samán, le dijo, bueno, abuelo, yo sé dónde están las matas y han dicho que ya ustedes se van nos vamos a mudar de asentamiento, eso, bueno, vamos a ver, yo lo llevo. Y así fueron. Cuando ellos se mudaron de asentamiento al lugar donde estaba el Calibernay, el árbol de la vida, cuando ellos llegaron a la orilla, dijeron, ajá, abuelo, ¿y ahora cómo nosotros nos vamos a trasladar hasta el otro lado, hasta la otra orilla? Entonces Tamari le dijo, bueno, hay que cortar las hojas de moriche. ¿Sabes cuál es el moriche? No? Hay una fruta roja que son bueno. Entonces, esas palmas hay que cortarlas y hay que hacer como unas balsas. Y así nos vamos a trasladar hasta el otro lado. Todos hicieron la balsa y él vio que iban las hormigas y los bachacos. Él le dijo, bueno, como ustedes son pequeños, ustedes se van a aprender de este bejuco. Ahí ustedes alcanzan ahí. Y así vamos a llegar. Y así fue. Todos se fueron. Remaron y llegaron a la otra orilla. Y antes de llegar, él le dijo, bueno, pariente mío, conviertan su canoa en piaroa. Y así fue, la influenció toda. Se transformaron en piaroa. Bueno, esto va a ser, más tarde lo voy a explicar cómo entre nosotros con los piaroas nos relacionamos, cómo nos tratamos. Hay una diferencia entre nosotros. Y entonces, Samani y su familia transformaron las canoas en piaroa. Y así fue. Y ellos siguieron, llegaron a toda esa fruta que estaba desparcido, toda la guayaba, lechosa, hasta todo tipo de clase de mango, todo. Toda esa gente llegaron ahí comiendo de lo que estaba medio malito y perdido, no, eso, pásalo para acá, igualito, hasta que saciaron todo. Bueno, ahora vamos a esperar para tumbar el árbol. Entonces uno de sus hermanos, y vine y le dijo a Pachamani, hermano, ¿y ahora cómo lo vamos a tumbar? Si no tenemos nada, ¿cómo lo vamos a tumbar? Ya va, vamos a absorber yobo. Entonces comenzaron a absorber yobo para ver, o sea, para influenciar todo, o sea, para ver el mundo. ¿Quién era el que tenía las herramientas metálicas? Entonces, dijo Tamani, en Oriente vive nuestro abuelo Palameco. Él tiene la herramienta. Hay que ir a negociar para allá. Ese fue el mensaje que le dijo a su gente, a su hermano, todo ello. Y en este caso, los que se van a ir, no todos vamos a ir para ese lugar. Vamos a ir solamente los mayores. En ese viaje fueron el tigre, el oso hormiguero, en un momento que te acuerdas que yo lo mencioné, el oso, ahí fue que la parte del castellano, como dice el profesor, el pájaro carpintero, todos fueron para allá. Solamente los grandes. Y los demás estaban en el pueblo, o sea, en el asentamiento que estaban al lado del árbol. Y así fueron. Y él le dijo, mira, bueno, familia, nosotros nos vamos a trasladar durante 3 lunas. Y verán que culminen las 3 lunas, nosotros estamos de vuelta. Ese fue el mensaje que le dieron a su familia. Ah, ok. Y así ellos fueron. Llegaron al lugar donde estaba su abuelo Palameco y le dijo, está diciendo, abuelo, abuelo, abuelo. Él escuchaba, pero él dijo, o sea, yo no tengo nieto y ahora ¿quién me están diciendo que yo soy su abuelo? Bueno. Y él salió, ajá, abuelo, somos nosotros, sus nietos, venimos a visitarlo. Ah, qué bueno, estoy aquí, Entonces, uno de los hermanos menores de Samani le dijo, y viene y le dijo a hermano, pero ¿será que le decimos hoy la cuestión de que nos regañen? Bueno, él le dijo, vamos a ver. Tampoco no hay que serle tan directo. Vamos a ver y vamos a estudiar lo que es la zona de él. Vamos a ver que si tiene o no tiene. Entonces una de la hermana le dijo, pero si aquí no hay nada, si tuviera, no hay ni un rastro de
pedacito de metal, nada. Bueno, entonces la segunda, bueno, abuelo, nosotros esta tarde, mañana venimos temprano. Ok, aquí lo voy a esperar, así fue. Entonces, los hermanos, con los demás, estaban planificando cómo le vamos a entrar a nuestro abuelo. Entonces, esta María, bueno, voy a ver y intentaremos. Él dice que no, bueno, pero vamos a escucharlo de él, que él diga de su propia palabra. Y se fueron, muy temprano. Y, abuelo, aquí estoy, ¿cómo están, nietos? Bueno, aquí. Bueno, abuelo, ¿sabes? Nosotros venimos muy lejos. Queremos pedirle a que nos regale, que sea un machetico, un hacha, eso. Entonces él le dijo, no, nieto, yo no tengo nada. Mira, es que si yo tuviera, ellos tuvieran un machete, hacha, por ahí esparcido, o tirado por ahí, si yo tuviera, mira, nada, no hay, mira, nada. Y además era Palameco, era un hombre muy gigantesco. Tenía la barriga muy grande, ¿sabes? Porque contenía todo eso materiales dentro de él. Bueno, está bien, abuelo. Bueno, que tú nos tienes, y se fueron. Entonces volvieron a reunirse entre hermanos. Bueno, nuestro abuelo como que no dijo la verdad. No tiene nada. No, él tiene, que decía el menor. Y viene y le decía para su hermano, no, él tiene. Lo que pasa es que él se hace el duro, el mezquino es para él. Bueno, entonces esta manera dijo, bueno, la única lo que vamos a hacer es, vamos a invitarle a que él absorbe el yopo. A través de eso, bueno, vamos a ver la verdad, si él no tiene. Si él no tiene, ven, nos vamos con la mano vacía. Ah, ok. Eso fue lo que planificaron ahí entre hermanos. Entonces el hermano le dijo, bueno, Samani, mira hermano, si cuando Palameco, al decir no, ahí tú te vas a transformar, sabes muy bien que hay como una mosquita pequeña, y así te vas a convertir y te le metes en la garganta, y ahí va a quedar pegadito hasta que él comienza a estornudar, hasta que él puede vomitar. Y así fue. Esa fue la misión entre los hermanos. Bueno, abuelo, aquí está el yopo. Pero a la vez, el yopo estaba trastocado por Samani. O sea, la influenció para que la embriaguez fuera más rápido y perdiera el control. Eso fue lo que él trastocó, el yopo. Y entonces le digo, bueno, abuelo, aquí está el yopo. Eso fue uno de los negocios que estaba haciendo Samani con Palameco. Cuando un indígena dice que, mira, voy a negociar, aunque lo haga con la mano vacía, pero puede cargar un poquito de yopo, algo. Eso es un negocio. Mira, aquí está algo y necesito algo que tú me des. Lo que ahora al contrario, lo que yo te dé es esto. Esa es una parte del negocio. Bueno, así fue lo que Palameco estaba sonriendo y comenzó a embriagarse tan rápido, a marearse. Entonces, Samani le dijo, bueno, abuelo, es verdad, como tú no dices que tú no tienes nada de herramientas, bueno, ni hacha ni machete. Bueno, está bien, pero, está bien. Pero entonces cuando él, en ese momento le iba a responder no, y él se transformó instantáneamente, comenzó a carcajear, comenzó hasta que todo eso venía, y él estaba por ahí desesperado, comenzó a vomitar. Todo lo que vomitaba eran unas bolsitas bien envueltas, hasta que al último, eso es lo que venían eran las herramientas pesadas, lo que era hacha, hasta pistola había, hasta escopeta, todo. Eso al tiempo se iban conociendo. Ya esa otra explicación también que lo voy a dar de eso, es muy importante, porque nosotros los indígenas no conocimos, hasta la escopeta tiene un nombre que ya más justo. O sea, ya ese material ya existió en ese instante, en ese momento. Bueno, entonces comenzó a vomitar, hasta que le vomitó, bueno, él dijo, mira, hasta que lo vomité también será el mosquito. Vean por ahí. Bueno. Entonces esta manera dijo, bueno, ahora recogen todo, que no quede nada, que no vamos a llevar. Todos estaban cargando en unos sacos
Quizá en el momento había unos sacos, había unas cuestas, era las cuestas cargar, eran, en esa bolsa era el catumare, la que cuesta que cargan las yucas, bueno, es lo que ellos eran a cargar la cuesta. Bueno, entonces recogieron todo y se fueron. Bueno, abuelo, y nosotros nos vamos. Pero no se van a quedar más. No, bueno, ya nosotros queríamos lo que de verdad necesitamos, porque tenemos que hacer otro trabajo a tumbar el árbol. Bueno, aquí estaré siempre. Lo esperaré. Ok. Y se fueron. Se fueron. Y cuando ya iba en el medio de la sabana, de vuelta, también, o sea, la curiosidad también bueno, prácticamente del indígena, en este momento, o sea, nosotros los indígenas, la curiosidad de un teléfono, voy a ver qué es. Entonces destaparon, uno de los que estaba envuelto, destaparon ahí, y salió el viento. Y el otro carpintero destapó otro paquete, salió los mosquitos. Y el otro destapó otro paquete, la lluvia. Entonces esta dice, mira, no, ya no sigan destapando. No, vamos a llegar al lugar, allá sí vamos a destapar todo, pero aquí no. O sea que entonces ya venían, ya estaba tronando, venían las lluvias, las brisas, todo. Venía todo eso revolcando, todas esas matas, y entonces como quedaba cerca, ya entrando al monte, comenzaron a correr y se preguntaron, abuelo, ¿cómo tú te vas a proteger de la lluvia? Bueno, yo me voy con un gusanito abajo de una hoja. Y tú, tigre, bueno, yo voy a abrazar la rama de un árbol, voy a estar ahí. Y tú, oso hormiguero, ¿te acuerdas que yo mencioné oso hormiguero? Bueno, yo me voy a meter una cuevita ahí. Y así fue. Tú caes y tú, bueno, yo me voy a sentadito ahí. Y así fue. Todo, bueno, llovió. Y se preguntaron cuando ya había escampado el agua, las lluvias. Se preguntaron uno con el otro. Fulano está, sí, está. Y el otro, nada. Oye, se nos va a morir los hormigueros. Vale. Entonces Tamar dijo, cuando una cosa uno quiere hacer, siempre pasa algo, siempre pasa algo. Pasará siempre algo mal. Una cosa es lo que uno quiere hacer, algo. Para un bien, para un mal, siempre algo tiene que ocurrir. Bueno, y auxiliaron a los hormigueros. Bueno, Tamani, ¿cómo vamos a hacer? Porque todo era preguntado a Tamani. Tamani, ¿cómo vamos a hacer? Mira, aquí no hay ni agua, se secó, llovió, pero nada. Claro, lo que pasa es que frío, tiene frío, está así, antes que pone más tieso, bueno, para que él se pueda así, bueno, tienen que orinarle encima de él para que pueda recoger el calor. Eso es la única que se me ocurre a mí ahorita. Dijo Tamani a su hermano, a todos los demás que andaban con él. Y todos comenzaron a orinar encima de él. Hasta que él lo revivieron, ¿no? Se unió a su familia, comenzaron, bueno, vamos a seguir. Y llegaron al lugar donde estaban sentados, donde estaban el árbol de la vida. Llegaron, comenzaron ese alboroto, llegaron, ¿qué más llegaron? Todo alegre porque ya habían traído la herramienta para tumbar el árbol. Bueno, Tamani, ¿cómo vamos a hacer? Le preguntaron a él, bueno, nos tocará, bueno, vamos a tumbar. Entonces hicieron los mangos del hacha, del machete, todo eso hicieron los mangos. Hicieron como una forma de andamio. Comenzaron. Desde el día hasta la noche, cuando y bueno, vamos a descansar y mañana continuamos. Y cuando ellos se levantaron, cuando iban al lugar, y las matas, o sea, el árbol estaba intacto, como que no tuvieran echado machete y nada. Uy, qué raro, qué cosa está moviendo. Bueno, volvieron otra vez. Lo dejaron otra vez en un centro pequeño. Mañana otra vez. Y cuando se levantaron, vieron otra la mata intacta. No, vamos a hacer una ceremonia para la tercera vez. Bueno, vamos a hacer una ceremonia. Le digo, bueno, vamos a hacer
un rito, vamos a hacer un rito, una ceremonia aquí, nadie coma, nadie, vamos a hacer como una ayuna para mantenerlo y así tumbar el árbol. Bueno, y comenzaron. Cuando ya iba más, ya el centro estaba ya, y entonces comenzaron, el árbol comenzó a moverse de lado en lado. Entonces no sabían que habían 3 bejucos ahí arriba que sostenían hacia el cielo. Entonces dijo, pero si no, es algo que lo sostiene allá arriba. Entonces mandaron a Rendajo. Él voló a donde estaba el bejuco y él picó el bejuco, pero como ese era como un bejuco de veneno, que hoy en día nosotros echamos rasgo, un bejuco de veneno, y entonces cuando él picó, él le salpicó la savia del bejuco entre los ojos al arrendajo. Como eso arde, y él se lanzó, bueno, revolcándose para tratar de limpiarse los ojos. Por eso también que hoy en día el arrendado, ustedes no lo han visto, que él tiene una forma como una vaina blanca, es de él. Que eso quedó fue en cuanto a esa historia. Bueno, entonces le dije, bueno, tú eres muy pequeña, ahora, bueno, Ardilla, bueno, abuelo Ardilla, ustedes son 2 parejitas, son grandecitos y tienen los dienticos muy fuertes, y bueno, van a romper la del yopo y la otra es del otro veneno, que es más fuerte, que son pequeños. Cortan y así bajan rápido. Ok, fue la misión que subieron las 2 ardillas, las 2 parejas, macho y hembra. Cuando los 2 en el mismo instante rompieron, el bejuco se balanceó, o sea, hizo un giro y lo elevaron al lado que hoy en día Colombia, que en unas piedras que le llaman Muniento, ahí quedó la imagen de la ardilla. Quedó ahí y todavía está. O sea, de eso fue que quedó ahí. Y el árbol cayó hacia el lado hacia el sur, por el lado de Manapiare. Cayó todo el tronco de las matas. Y todo ahí, bueno, comenzaron a comer, a recoger, pero siempre había gente también que lo pensaban ya muy adentro, que eran la mezquindad, pues. Y la danta lo que agarró fue el pijiguao. No se conocen un pijiguao. Bueno, quizás en un momento vamos a... Es una palmera sí. que se llama Pejibaya en Colombia. Y entonces él fue lo que agarró los pijiguao. Y de paso le escondió dentro del agua. Y el morrocoy agarró el ají y la escondió. Entonces esta le dijo, mira, familia, vamos a tratar, coman, pero vamos a sembrar y así multiplicar a que nuestras generaciones, nuestros hijos y los hijos puedan comer ahora. Así fue la misión, el mensaje que le dio Thamani a su gente. Y entonces, ahí fue, ya viene terminando la primera parte de la historia del origen del mundo de los ibis. Ahora viene la segunda parte, bueno, ya quizá en otro momento, donde vienen las inundaciones, que cuando cierran o sea, todas las frutas que la percibimos y las demás frutas que desconocemos, bueno, que en la vida, en el mundo, sabemos que cuando fue el diluvio, esa es la segunda parte de la historia de la vida, del árbol de la vida. Quizá en otro instante, bueno, depende del profesor, continuamos esa historia. Bueno, sí. gracias. Bueno, gracias a ti, Miguel Ángel. Bueno, muchachos, fíjense que hemos tenido el privilegio de escuchar una historia del origen de las cosas. Después vamos a tener la segunda parte de la clase ya en nuestro salón en el horario que está determinado a las 4. Pero para aprovechar estos momentos, a mí me gustaría, como antes, si ustedes quieren hacer todavía alguna pregunta, especialmente las personas que no sé si puedan seguir después. Fíjense, hay muchos elementos interesantes allí. Primero, las historias de origen.
Fíjense que varias veces nos lo decía Miguel, por eso la lapa no tiene rabo, porque la alaron por el rabo cuando se cayó el río. Después se le quemaron los cacheticos y no sé cuánto. Por eso el mono Cuchi Cuchi tiene una quemada y además es nocturno y no sale sino en la noche, de día está durmiendo, es un mono nocturno. Y por eso el arrendajo se le quemó y yo la verdad nunca he visto un arrendajo de cerca. Trataré de verlo a ver por qué pasó todo eso, ¿verdad? Entonces, fíjense qué interesante esas historias. Adicionalmente, los valores. Fíjense ustedes qué importante cómo los valores son subrayados en esas historias. Un valor fundamental de las sociedades indígenas es la generosidad, el compartir. Y uno de los antivalores es el egoísmo y la pichirrez. La mezquindad. Fíjense cómo Miguel lo subraya en la historia al contarnos cómo los personajes se comportaban de una manera u otra. Pero además fíjense que es también la historia del comienzo de la civilización. Qué interesante. Con el paso de la recolección, de la fase de recolección a la fase de la agricultura. Porque no solamente están recogiendo los frutos, sino que se van a sembrar luego para poderlos reproducir y no tener el trabajo de tener que treparse al árbol, ¿verdad? Además que ha sido derribado. Otra historia que está allí subyacente es el origen de los tepuyes. Ustedes recordarán que los tepuyes son cerros de piedra, algunos muy elevados, pueden llegar hasta 3.000 metros, como el Marahuaca, por ejemplo, y que son planos arriba. Uno de esos tepuyes más emblemáticos es el Cerro Autana, que está muy cerca de donde, no solamente donde vive Miguel, sino además que la historia que él nos ha relatado tiene como ese referente geográfico. Fíjense que él a veces nos hablaba que cayó del otro lado de Colombia o vinieron, atravesaron el río. Ahora más tarde lo vamos a ver en el mapa. ¿Por dónde venía? O cayó del otro lado, es decir, cayó hacia el este, hacia Manapiare. También lo vamos a ver en el mapa para poder identificarlo mejor. Entonces, son todas historias de origen. Y eso es importantísimo, porque es el surgimiento de la agricultura. Pero también está la historia del abuelo, fíjense, del abuelo palameco, que tenía en su enorme barriga, estaba lleno de objetos. Objetos y fenómenos naturales. Muchas historias indígenas hacen alusión a cómo comenzaron la noche, que estaba encerrada en una canasta y un indígena la abrió y se esparció, o la brisa, o la lluvia, o los mosquitos, y etcétera, ¿no? Y ahí podemos encontrar muchas historias de orígenes de ese estilo, ¿verdad? Pero también están las herramientas. Y fíjense qué interesante, porque hay historias que se cruzan. El padre Coco, un misionero salesiano, recogió una historia de los Yanomami. Y los Yanomami trataron de explicar por qué los Nap, como en Yanomami significa los no indígenas, los extranjeros, pues, tienen armas de fuego y los Yanomami no. Y debe ser una historia más compleja, ¿verdad? Pero ellos decían lo siguiente, es que cuando las grandes lluvias, cuando el diluvio, que es una historia que se repite en casi todas las religiones del mundo, algunos Yanomami fueron arrastrados por las aguas y no lograron sujetarse. Los que nos sujetamos de las raíces, de los troncos, de las piedras, somos los actuales Yanomami. Los que no se lograron sujetar fueron arrastrados por las aguas y llevados a otra tierra, son los Nape, y ellos llegaron a unas tierras donde había armas de fuego o instrumentos de hierro, y por eso ellos los tienen y nosotros no. Pero fíjense que en el fondo la historia está diciendo que somos de la misma especie, somos una misma humanidad. Y aquí, en este caso,
quiere decir, o se transmite la idea de que los indígenas tenían esas armas. Y eso, como la pistola, decía, la escopeta, pero también las armas de hierro, pues los picos, la machete, etcétera. Pero estaban guardados. Entonces, fíjense esa historia tan interesante, ¿verdad? Y por último, antes de cederle la palabra, por si acaso alguno de ustedes quiere comentar algo, también algo que Miguel nos señaló varias veces, los abuelos. Fíjense, son los seres ancestrales. Él no está hablando de un momento que no tiene tiempo cronológico, es el tiempo primordial, donde hombres, o sea, seres humanos y animales pueden hablar, donde además están emparentados, tienen forma humana y son los abuelos. Cuando, sobre todo la expresión abuelo de o papá de, o lo que quiere decir es el ancestro. En Pemón se decía Piá, el antiguo, es decir, el original, de donde se derivó todo. Y Miguel varias veces nos lo señaló allí. Por eso el mono podía comer y no se enteraban los demás, o la lapa contaba, o la danta contaba, o el otro, y así, ¿no? También fíjense, como parte de esa historia, cuando cruzaron el Orinoco, se vinieron las hormigas y los bachacos, además del origen de los Wotus, Aopiaroa, de las canoas. Entonces, es una historia que está llena de significado, ¿no? Después en clase vamos a ver otros elementos bien interesantes. Yo les quiero ceder la palabra si hay tenemos unos minutos todavía. No, profe, para si algunas personas quieren decir algo, comentar algo. Repito, después los estudiantes del curso y están invitados. Quien quiera asistir al curso, pues Miguel después nos va a contar otras cosas y nos va a decir unas cosas muy interesantes también. Si hay alguna pregunta o comentario, saludo a la profesora Leticia Mario, tan querida, que bueno, nos ha venido a acompañar. Me encantó conocerte ayer, Leticia, y que ya hoy hubieras venido para acá. Profesora Mestas, encantadísimo de que estés aquí. Y Gabriel, siempre bienvenido, y todos bienvenidos. Luis, Paola, todos bienvenidos. Bueno, entonces, si hay algún comentario, pregunta, pueden hacerlo. Adelante, Luis. Señor Miguel, tengo una pregunta respecto a la ubicación geográfica según los indígenas, porque usted se cuenta la historia como un punto de referencia de las direcciones cardinales. Y quería saber si las direcciones cardinales del norte, el sur, el este y el oeste tienen alguna simbología especial para los kibis, o si simplemente era una dirección geográfica. Bueno, o sea, naturalmente que el indígena no tiene específica la del territorio, sino que para ellos la tierra, todo eso es libre para ellos. Entonces, como le estaba mencionando, que donde ellos partieron, dieron un círculo hasta llegar al mismo lugar, ¿no? Que lo que anteriormente, en la parte geográfica o la parte de la territorialidad, que una parte que Venezuela tenía en Colombia, eso fue que cuando las demarcaciones de la parte política, eso fue que ellos obtuvieron esa parte de la tierra, entonces, pero anteriormente era donde el indígena circulaba muy frecuentemente al tiempo. Entonces, para nosotros, en la parte del norte, o sea, del norte, ese es que es el Parraba. No, perdón, Venezuela es Parraba. Huevo, eso es el norte. De ahí manejamos esas dos direcciones cardinales, los puntos más específicos que el indígena dice, mire, yo voy para el lado, voy para el sur o voy para el norte. Él dice, no, para el huevo, voy a visitar a lo del huevo. O sea, voy a ir a lo del norte, a visitar a la gente del norte. Y cuando dice, no, voy al sur, voy a visitar a la gente de Parraba, o sea, que es la parte de Venezuela que es oriente. O sea, esos dos límites que nos referimos muy específicamente en cuanto nos vamos a direccionar un viaje, una visita. Como para complementar un poco eso, Luis, tienes que ubicarte en el mapa
tú buscas donde está Puerto Ayacucho, ¿verdad? Un poquito hacia el sur de Puerto Ayacucho está la comunidad de Coromoto. Y un poquitico más abajo está el río Autana y el Cerro Autana, ¿no? Entonces, el Cerro Autana tiene como Puerto Ayacucho relativamente hacia el norte. El sur vendría a ser San Fernando de Atabapo. Y allí el este vendría siendo el resto del territorio Amazonas, el interior de Amazonas y ya buscando hacia la frontera con Brasil. Y el oeste, en cambio, es Colombia. Pero claro, como él está diciendo, recuerden que eso fue en algún momento territorio venezolano hasta 1942, cuando el Congreso reconoció el Tratado del Límite que estableció ese lindero, ese límite internacional por el río Orinoco. Pero hasta ese momento, del otro lado, se consideraba territorio venezolano. Entonces, a ver, más allá de venezolano, colombiano, etcétera, es que los indígenas no tenían restricciones para pasar de un lado al otro, ¿ves? Ahora su territorio se encuentra dividido por un límite internacional, además de todos los problemas por allí que hay de guerrilla, etcétera. Por cierto, de guerrilla me hizo recordar narcotráfico, y narcotráfico me hizo recordar algo importantísimo. Fíjense cómo Miguel nos contó el uso ritual de los alucinógenos. Y eso es importantísimo, porque es un uso ritual, no es un uso social, no es para divertir, ¿sabes? Porque mira, vamos a ennotarnos ahorita. No. Es un uso que está normado. Entonces, en este caso, él dijo dos expresiones. Primero, hacer yopo y después enyoparse. Es decir, el yopo, como ustedes saben, es un árbol de cuyas hojas, como me corrige, se tuestan y se muelen y eso se inhala y es un poderoso alucinógeno, ¿no? Bueno, me quedé pensando, porque ese alucinógeno irrita toda la nariz y por supuesto también hay una respuesta orgánica, ¿no? De protección que es muy desagradable en mi opinión, pero permite que la gente acceda a otros niveles de conciencia. O sea, se produce un estado alterado de conciencia, que es lo que fíjense, lo utilizaron para poder saber algo, para poder acceder a otros conocimientos, ¿no? Que no viene por los sentidos, ¿no? Por la realidad inmediata. Pero es un uso normado, es ritual. No es que vamos a pasarla chévere el rato, ¿no? ¿Ok? No. Por eso no trajimos yopo para acá, porque no, la idea no era ver cosas aquí, mucho menos. Los momentos para ver, y el otro para ver la verdad. Y yo creo que es importante comentarlo porque es la necesidad en algunos momentos normal o frustrante ¿no? De utilización con un sentido, una finalidad, no para uso frecuente, para normal. Y me gustó la expresión, para saber, para ver la verdad. Para ver la verdad. Claro, así es. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algún punto. Si no es así, entonces nosotros, igual, hasta adelante. Bueno, tengo dos preguntas. La primera, de esa historia veí mucho del origen de la parte animal, la parte de la vegetación, pero me pareció no escuchar el origen como tal de los seres humanos. Me pareció eso. La segunda pregunta me llamó la atención que dicen pistolas y escopetas en esa historia. Eso me hace preguntar en qué momento precisamente se constituyó esa historia del origen de la vida. ¿Si fue antes del dominio español o fue después? No, eso es antes. Cuando la evolución de la vida, o sea, cuando los animales primero, anteriormente, como dicen en la evolución biológica, otros investigadores, en el caso de esto en el mundo de los indígenas, dicen que primero fueron animales y además tenían un don que sabían más que en la actualidad como la que nosotros tenemos ahorita. Con lo mismo, con las visiones ellos veían el futuro. En cuanto a eso también nosotros, siempre por la discordia, el mono fue mezquino.
Y en el momento, o sea, en ese momento el mundo era natural. O sea, las cosas se manejaban por sí solas. Hay mucha historia en cuanto después de esto venían otra más. De cada personaje, le conté fue de la mujer Kumen y Rúa, que eran 4 hermanos, la menor era la última, que la cosa, ella, porque cada quien después asumieron su rol. O sea, la enseñanza a la humanidad, la que nosotros estamos ahorita viviendo. En ese momento, en ese mundo que iban progresando, ya entre los mismos animales ya sabían qué era la mezquindad, o sea, ser mezquino, o sea, es para él, solo no compartir con los demás. Si todo eso no fueran visto en ese instante, fuera diferente hoy en día la persona, la gente. En cuanto a la pistola, todo eso, ya todas las cosas en el mundo, o sea, ya estaban, pero faltaba un personaje que demostraba y enseñara qué es lo que significaba este material. Para nosotros el cuchillo, la escopeta, imagínate solamente nada más en la parte lingüística ya había un nombre para un material, escopeta. En nuestro idioma es Yamajuto. Y ese Yamajuto viene de una palabra que le llaman relámpago, Yamajuto, que destechan esa, ¿entiendes? Vienen esos nombres. Kusiupa es el cuchillo, imagínate. En ese momento ya eso estaba. Claro, en la actualidad nosotros ahorita estamos viendo. Hasta, bueno, hay otra historia de esa misma, cuando se esparcieron, cuando destaparon todos esos paquetes, se esparcieron esos neuritos tan microscópicos. Hoy en la actualidad, bueno, la ciencia están descubriendo miniaturas pequeñas. Entonces, eso es lo que se vieron en ese instante. Y eso, bueno, de la discordia, bueno, vienen otros personajes que fueron dados en cuanto a eso. O sea, de ahí viene otra evolución de eso. De la primera parte de la historia del árbol de la vida, cuando llega, se conocieron unas partes de los nombres. Ahora viene la parte humana en cuanto después de las inundaciones. Ahí viene de la misma continuación porque vienen 4 partes de esa generación, de los que hasta los presentes. Pues. Entonces lo que yo entendí, lo que yo me imaginé como pistola, escopeta, no es lo que ellos, no es lo que, o sea, lo que ellos llaman pistola y escopeta no es lo que ellos, o sea, ellos le llaman con ese nombre otra cosa. Ajá, o sea, mira, el que agarró la escopeta, imagínate que es el carpintero y el tigre, porque las patas, que es lo que él tiene, todo eso vienen ahí. O sea, ellos los cargan dentro. El arma mortal de un tigre es las patas, o sea, las uñas de donde que la agarra, las garras. Y el carpintero es el pico. Ahí donde dicen que es la pistola de eso. Cuando es como darle el martillazo, ¿no? Cuando hacen, nace de ahí porque el pico del carpintero es duro, más que lo de las guacamayas, de los loros, eso es el más duro. Sí, mira, yo creo que esa historia nos muestra precisamente algo bien interesante que, por ejemplo, en la literatura antigua se suele estudiar mucho, que son las interpolaciones. Entonces, ahí probablemente hay historias interpoladas. Eso es un rasgo sumamente rico en cuanto a riqueza de posibilidades de las literaturas orales. Que no hay un canon único, no hay una versión establecida, sino que se va modificando. Probablemente esa historia hace 500 años tenía unos elementos que ya no tiene, pero esta ahora tiene otras, ¿verdad? Nuevas. A ver, eso que él dice de que el tigre y el pájaro carpintero son las esencias de las cosas, los orígenes remotos sí, probablemente esa curiosidad debió haber sido muy grande, cómo se producía, o sea, para nosotros ahorita no tiene magia, pero imagínate que alguien ve una escopeta, bueno,
cómo estás produciendo tú, ¿no? Ese ruido y etcétera, ¿no? Entonces, de ahí es que viene. Esas son interpolaciones, ¿no? Interpolaciones. Son fragmentos que son distintos, gracias, que son incluidos dentro de una historia, ¿no? Y nosotros... ¿ah? Incluidos. Sí, sí. Nosotros lo podemos ver en los poemas homéricos, hay interpolaciones, en la literatura medieval. Dígame, Juan Gabriel nos puede contar eso. O sea, para mí es muy... Soy egresado de la escuela, y yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar acá que una de las materias o asignaturas que viene una moralmente la griega. Entonces, por ver, o sea, yo creo que o sea, si viene acá, es algo parecido, un equivalente a lo que podemos entender como una aire. O sea, sería el equivalente venezolano, digo yo. Porque, no sé, sobre todo, bueno, hoy en día, por ejemplo, uno explica y le dice a los chamos que la Odisea y la Ilíada se produjeron básicamente por tradición oral y porque había una persona que contaba una serie de mitos, que esos mitos después Homero tuvo la brillante idea de crear unos papeles, de transcribirlos, y de esa manera nacieron los dos poemas, ¿no? Pero originalmente quien contaba eso era Homero, y hacía una función así como el señor de la cámara. Es un poeta oral. Contaba las hazañas de los héroes originarios. O sea, por ejemplo, entonces, no hacer esa pregunta, voy a esperar una respuesta. Sí, capaz de entenderme lo más posible. Pero sí, breve, Gabriel, porque... breve. Sí, por favor. O sea, en una ciudad, por ejemplo, vamos a poner una Esparta. Alguien quería saber la historia de esa ciudad, llamaban a un poeta, y el poeta oralmente, así como hizo Miguel, daba la historia, hacía la historia de esa ciudad. Cuando, por ejemplo, digamos, la historia de Troya, de esa guerra que se vivió en Troya, varios aedos, varios poetas contaban la historia de todo lo que ocurrió con Troya, todo lo que sucedió ahí. Todo ese intrigo. Homero tomó esa tradición oral y la escribió. Claro, hoy en día hay pruebas de que hay cosas que escribió Homero, o sea, que son producto de su autoría. Por ejemplo, el personaje de en la vida, se cree que esos personajes lo inventó Homero. Pero todo el contexto, todo lo demás, todo lo que está haciendo aquí es tradición oral. Entonces a mí me emociona mucho porque yo decía, oye, es lo más parecido a un aedo que yo he visto aquí en Venezuela. Porque eso, lamentablemente, y eso sería por la tecnología, eso es lo que se está perdiendo, la tradición oral. Y una cosa terrible y lamentable porque ahí están los orígenes nuestros. Claro, un origen mitológico. Es importante eso, la mitología. Pero el origen al final. Ok, gracias, Gabriel. Gabriel es egresado de la Escuela de Letras y necesita la maestría en Historia y miembro del Centro de Antropología del Libro. Ahora, igual que Jennifer. Bueno, entonces, María Elena, ¿tú quieres decir algo? Perdón, yo te vi que habías levantado la mano, estabas con ganas de comentar algo. Ah, okay. Bueno, entonces, profe, si usted usted diga unas palabras de clausura y entonces los estudiantes de la escuela nos vamos a reunir ¿cómo se llama el salón de donde está si alguien quiere ir de los aquí presentes, que no son estudiantes de eso, en el A541. No, A451 nos vamos a reunir a las 4, ¿no? 4 y 10 por ahí, no sé. Sí, máximo 4 y 10, máximo 4, entre 4 y 5, 4 y 10 nos reunimos allí para concluir y además Miguel nos va a enseñar unas palabras en Hibi. Y bueno, entonces los que puedan y quieran ir están cordialmente invitados, profe. Bueno, mucho tiempo, les por venir, es nuestra primera abierta, vamos a estar en muchas cosas. Yo estoy demasiado feliz de que este haya sido el inicio, muy honrada también de que hayan podido venir este invitado tan especial y que sea el profesor Horacio Dior que nos permita hacer esta actividad. Gracias. Yo creo que efectivamente es importante abrir estos espacios para que uno no solamente pueda experimentar en la carrera, sino para experimentar primero lo que es la literatura venezolana, que es algo muy nuestro y a veces uno lo va dejando de lado.
Entonces, estoy muy honrada de tenerlos acá y gracias. Voy a hacer el recordatorio siempre, síganos por las redes. Muchísimas gracias. Perdónenme. Ay, profe, muchísimas gracias.